Buenos días a todos, bienvenidos a otro webinar de Tuxpas. Hoy vamos a hablar de las tendencias en la gestión humana, especialmente en este año y el próximo. Y creo que van a poder disfrutar de ciertas cosas que son relevantes, especialmente con el capital humano, que es el más importante en cualquier organización, ¿no? Así que a lo largo de este webinar, vamos a tener primero que esperar unos 5 minutos a partir de las 10, a las 10:05 vamos a arrancar. Para los que ya entraron, van a ver en la parte inferior, en su Zoom, tienen un icono que es preguntas y respuestas. Luego de que termine la exposición, pueden ustedes hacer cualquier pregunta y a lo largo del final del webinar vamos a estar respondiendo a aquellas dudas o cuestionamientos que ustedes tengan. Vamos a esperar todavía que la gente entre, 5 minutos. Para los que recién se unen, estamos aquí justamente para poderles contar de las tendencias más actuales de este año y las que vienen para el próximo en lo que es la gestión humana. Estamos seguros pueden ser muy relevantes para sus organizaciones, ya que el capital humano pues, es lo más importante para el éxito de cualquier empresa. En 4 minutos, los que recién se están uniendo, ya saben, tienen el icono de preguntas y respuestas. A lo largo de la presentación pueden hacerlas, al final de ella vamos a responder a aquellos cuestionamientos o dudas que ustedes tengan en relación a este tema que tenemos el día de hoy, ¿no? Los que en algún momento quieran saber más acerca de los webinars, pueden revisarlos en nuestro canal de YouTube. Este webinar, una vez que se termine, será puesto también ahí. Ustedes recibirán un mail con un link para poderlo volver a revisar si fuera necesario. Bienvenidos nuevamente todos a esta nueva sesión de webinars de temas relacionados a la tecnología y a la gestión humana, a la comunicación y cultura interna de cualquier organización, organizados por Tuxpas. Bienvenidos al webinar de hoy, Tendencias en la Gestión Humana. Vamos a tratar de traerles a ustedes información muy relevante que gracias a la gente de Facebook, hoy Meta, ponemos a disposición de ustedes en este momento tan interesante que vivimos. Recuerden, el capital humano, las personas que trabajan con nosotros, nuestros colaboradores, son el activo más importante de cualquier organización y son la clave del éxito, así que la gestión humana es importantísima y por eso vamos a ver qué cosas son realmente relevantes en este contexto que puede ser de mucho valor para ustedes y para sus organizaciones. Faltan un par de minutos para arrancar. Ya saben, los que recién se han unido, cuando tengan alguna duda o cuestionamiento, pueden hacer uso de el iconito, que aparecen 2 globitos a la mano derecha de sus pantallas abajo. Ahí pueden ustedes escribirnos y al final del webinar vamos a responder justamente a aquellos cuestionamientos o dudas que ustedes tengan de nuestra presentación del día de hoy. Agradecemos a todos su presencia en este día y esperamos poder llevar a ustedes conocimiento de utilidad y de valor para sus organizaciones. Ya solo nos falta 1 minuto para arrancar. Bienvenidos todos, vemos que están viniendo de varios lugares, de Lima, del Ecuador. Gracias a todos por su presencia. Estamos a punto de iniciar, falta menos de medio minuto para arrancar. Ya saben, nuevamente les recuerdo,
para poder hacer cualquier pregunta. Tienen el icono de preguntas y respuestas del mismo Zoom. Por favor, escríbanos por ahí, que al final de la presentación estaremos poniendo las respuestas a disposición de ustedes. También bienvenida a las personas que han venido de Colombia. Acá vemos a gente de Bogotá. Qué gusto tenerlos con nosotros el día de hoy. Y ya estamos a punto de iniciar, señores. Arrancamos. Buenos días a todos nuevamente. Hoy vamos a tocar el tema tendencias en la gestión humana. Este tema es altamente relevante porque son justamente las personas en cualquier organización las que construyen el valor del negocio o de la actividad que haga la empresa, ¿no? Y es muy relevante saber cómo uno puede gestionar a las personas que trabajan con nosotros para hacer que rindan y se sientan realmente contentas trabajando con ustedes. Pasemos al siguiente slide, por favor. Uno más. Y uno más todavía. Pero qué cosa... No, desde seguidos para atrás, perdona. Lo importante justamente en la gestión humana es cómo desarrollar los procesos de atracción e incorporación de nuevos integrantes con talento que generen valor en su organización y cómo poder retenerlos en su empresa. Eso es lo más importante, que constituye el objetivo principal de toda gestión humana en cualquier organización. Pasemos al siguiente slide, por favor. ¿Y por qué esto resulta importante? Porque justamente la atracción de talento y la retención de talento en nuestras organizaciones la que puede incrementar la productividad, puede reducir esa rotación de personal porque la gente realmente se siente cómoda y contenta trabajando para su organización y mejora justamente, debe mejorar los ambientes en donde las personas trabajan y las relaciones que ocurren dentro de ellos. Esto es sumamente importante para que la gestión humana realmente consiga los beneficios que los colaboradores nos traen en su generación de valor. Pasemos al siguiente slide. Una cosa que es altamente importante en el proceso de la gestión humana en cualquier organización es la creación de una cultura organizacional, una cultura que refuerce, especialmente hoy con muchos de las nuevas generaciones, ese sentido de pertenencia a la organización, que las personas y nuestros colaboradores se sientan valorados, que se sientan empoderados, que pueden construir y crear más valor en nuestra organización. Y curiosamente esto tiene que hacerse potenciando la colaboración y la comunicación interna para que todos puedan de alguna forma trabajar en equipo y lograr justamente esos objetivos que cualquier organización tiene en su negocio. Pasemos al siguiente slide. Vamos a ver algo que definitivamente ha tenido un efecto importantísimo a lo largo de estos 2 años cuando arrancó la pandemia, y es cómo esto ha impactado la gestión humana, especialmente, como ustedes saben, por las circunstancias que han generado, especialmente en el trabajo remoto, en el trabajo híbrido, y cómo esto ha impactado en la gestión humana en este nuevo contexto. Pasemos al siguiente slide. Una de las cosas importantes, por favor,
¿no? Es que a raíz de la pandemia, la población mundial de los colaboradores ha pasado a hacer trabajo remoto como nunca antes en la historia, y más del 72% hoy en el mundo lo está haciendo, ¿no? Desde sus casas, con sus computadoras, así como lo estamos haciendo ahora en este webinar con herramientas como Zoom, ¿no? Meet, Workplace, Teams, etcétera, ¿no? Y esto ha generado dinámicas nuevas y han tenido que buscarse nuevos mecanismos que permitan justamente la construcción de esa cultura, encontrar formas nuevas de colaborar y lograr que la comunicación interna produzca los resultados que el negocio requiere para justamente sobrellevar esta crisis que ha sido la pandemia. Pasemos al siguiente slide. El proceso justamente del trabajo remoto lo que ha generado es que lamentablemente la gente que está desde sus casas trabajando pues no se sienta tan cercano o que tenga ese sentido de pertenencia a la compañía. 42% de los colaboradores debido a estas circunstancias se ha sentido alejado de sus líderes, alejado de su empresa, alejado de su cultura, y esto definitivamente impacta en justamente estas situaciones de elevación de la rotación de personal, etcétera, ¿no? Y esto es también muy importante y es parte de las tendencias que han ocurrido durante la gestión humana, es decir, enfocarse a cómo lograr este sentido de pertenencia para mantener el talento humano en nuestra organización. Pasemos al siguiente slide. Otra cosa que ha sido complicada en términos del impacto de la pandemia es el hecho de que los líderes, ¿no? El 87% de ellos, considera que en este trabajo, en donde no pueden ver a la gente, sino solo de manera virtual, es difícil entender cómo sus equipos operan, cómo visibilizarlos y realmente empujarlos a los objetivos que tienen que cumplir, ¿no? Y hacer que lo sigan. Y esto ha sido más complicado porque es una cosa muy distinta, es el contacto humano, que lamentablemente en las circunstancias de la pandemia ha sido muy complicado de igualar, ¿no? Pasemos al siguiente slide. Otra cosa que ya está más en relación a la tendencia es que a raíz de el incremento del trabajo remoto, muchas organizaciones han descubierto justamente que es posible hacer trabajo efectivo, productivo, colaborativo a distancia, ¿no? Y eso ha hecho que se pueda establecer esta tendencia hoy en la gestión humana, en donde prácticamente el 70% de los puestos laborales serán remotos para el 2025. No, esto es sumamente importante. Les cuento el caso particular de nuestra empresa Tuxpas. Antes de la pandemia éramos 6 personas, teníamos una oficina física. En agosto del año pasado, a raíz de la pandemia, devolvimos nuestra oficina y empezamos a trabajar en remoto. Y lo curioso ha sido que gracias a la gestión humana hemos podido pasar de 6 a más de 32 personas a lo largo de estos 2 años, haciendo trabajo remoto y pudiendo crecer de manera exitosa, cosa que estoy seguro puede ocurrir en cualquier organización que maneje de forma adecuada la gestión humana para lograr justamente revertir el impacto que la pandemia ha tenido en nuestros negocios, ¿no? Y hacer posible que el trabajo remoto se vuelva una realidad cada vez más palpable y que sirva para poder manejar otras formas de la construcción de la gestión humana, de la cultura de la organización
y de los procesos de colaboración y productividad que deben llevarse a cabo a través de esta nueva forma de trabajar. Pasemos al siguiente slide, por favor. Ahora voy a contarles un poco de cuáles han sido las tendencias de lo que ha ocurrido en el 2021, ¿no? Así que vamos a ver una a una estas tendencias. Pasemos al siguiente slide, por favor. Una de las cosas que la gestión humana ha tenido que ayudar a hacer con los trabajadores que tenían que hacer su trabajo de forma remota es recrear de alguna manera el espacio que tenían en sus oficinas, en los hogares de sus colaboradores. Esto no ha sido fácil, en algunos casos habían problemas, inclusive del tema más importante que era el Internet, del espacio que requerían, porque una cosa es trabajar en la oficina en donde uno no tiene ningún tipo de molestia o ruido que puede ocurrir como consecuencia de tener también a los hijos haciendo el colegio remoto, ¿no? Que pueden interrumpir o hacer ruido, y también tener el espacio. Esto ha sido una de las tendencias más importantes que han ocurrido a lo largo del año. Se han mejorado las formas para poder llegar a tener esos espacios en las casas, pero sí ha sido complicado. Normalmente las organizaciones le han enviado a las personas normalmente equipo, ¿no? Computadoras, sillas, escritorios para poder lograr ese espacio, iluminación para algunos casos que han hecho posible la replicación virtual del espacio laboral en sus hogares, ¿no? Pasemos al siguiente, la siguiente tendencia, por favor. Una de las cosas que también ha ocurrido es que debido a esta transformación digital forzada que la pandemia nos ha obligado a hacer en nuestras organizaciones, el área de recursos humanos y de gestión humana ha tenido que mejorar la tecnología que requieren sus colaboradores para tener mayor eficiencia en sus labores. Y esto ha sido sumamente importante, haciendo posible de que ellos, a través de la comunicación, especialmente, logren hacer las cosas que venían haciendo de forma presencial, pero en este caso haciéndolas de forma remota, ¿no? Y esto ha sido realmente muy, muy relevante en este impacto que ha tenido la pandemia y cómo lo hemos enfrentado, ¿no? Pasemos al siguiente slide, por favor. Ahora, una cosa que ha sido importantísimo y que es parte de estas nuevas tendencias de la gestión humana es cómo reinventar lo que se conoce como la experiencia del empleado, ¿no? El employee experience. Aquí realmente lo que busca cualquier organización de gestión humana es cómo le traslada a este nuevo colaborador conceptos como la cultura de la organización, ¿no? La famosa marca empleadora, que es importantísimo en el proceso de onboarding y también de offboarding, cuando salen de la organización, ¿no? Hay un caso muy interesante de una empresa en Inglaterra, Honest Burger, que a lo largo de la pandemia justamente tuvo que reducir personal, pero un poco en el propósito de ayudar a sus colaboradores a reubicarse en otras posiciones. En el proceso de offboarding, que es cuando tuvieron que salir de la organización, utilizaron toda una mecánica para poder hacer visible cómo podían ellos entregarle valor a ese colaborador que dejaba la organización, y esto ha hecho posible de que mucha gente valore a esta empresa, a esta gestión humana de manera mucho más alta y quisieran en el futuro, o cuenten en el futuro a otros para que puedan unirse a esta organización cuando se abran nuevas vacantes, ¿no? Esto es sumamente importante porque recuerden, como los
de la organización no se ven físicamente, esta situación resulta complicada. Solo para que tengan nuevamente una anécdota así directo de una situación de esta naturaleza, nuestra organización Tuxpas, que creció, como les comenté hace un rato, ha tenido recién ayer una reunión presencial en un espacio abierto, en el campo, para evitar el contagio con el distanciamiento que es requerido, etc. Y la verdad, yo como líder solo había visto a esas personas a las 6 que teníamos antes de que comenzara la pandemia y a una más que en 2 oportunidades tuvo que recoger algo de mi casa, ¿no? Imagínense lo que eso significa. La experiencia humana, como les digo, no reemplaza a ninguna, es la mejor de todas, pero es necesario también entender que por temas de seguridad y salubridad, el trabajo remoto sigue siendo necesario, ¿no? Pasemos al siguiente slide. Otra cosa que ha sido importantísimo y que ha marcado el 2021 es la transformación en las mecánicas de aprendizaje, ¿no? En la renovación de destrezas, mejora continua de las capacidades de nuestros colaboradores. Esto resulta siendo importantísimo porque debido a las circunstancias del trabajo remoto y de la transformación digital obligada que nos ha generado la pandemia, esto también ha traído ciertos beneficios que hacen posible situaciones como las que estamos viendo en este instante, ¿no? En donde ustedes empiezan a tener justamente información y pueden aprender de cómo hacer una gestión humana a través de este mecanismo del webinar, que se ha difundido y utilizado con mucho más intensidad que en ningún otro momento en la historia y que definitivamente ha impactado en la manera como las organizaciones aprenden y mejoran sus capacidades a nivel de sus colaboradores. Y ahí hay detalles también importantísimos que la digitalización y el proceso de aprendizaje ha traído a la mesa, y les voy a contar el caso de un cliente nuestro, una compañía de seguros, La Positiva. En un momento, justamente gracias a las nuevas tecnologías, había una persona de mesa de ayuda del software de emisión de pólizas de seguros. La Positiva es una compañía de seguros. A esta persona la llamaban y le escribían por correo electrónico y por WhatsApp a diario para preguntarle los problemas que la gente de comercial tenía para la emisión de sus pólizas con el sistema que utilizaban. Al ver la tecnología y la digitalización, esta señorita tuvo una idea realmente sensacional. Agarró su teléfono y filmó su pantalla en donde estaba el software, respondiendo a las preguntas más frecuentes que le hacían todos los colaboradores que utilizaban el sistema de emisión de póliza. Mandó su video al área de recursos humanos y gestión humana, le dijo: esto está sensacional, vamos a ponerlo en operación y publicarlo así directamente, ¿no? Y se puso al día siguiente, todo el equipo comercial había felicitado digitalmente a esta señorita, habían empezado a usar este mecanismo y habían aprendido a una velocidad realmente súper, ¿no? Esta aplicación, y le dieron tiempo a ella a hacer otras tareas que antes se veían bloqueadas por la necesidad que ella tenía de responder a este tipo particular de problema, ¿no? Entonces es muy importante cómo el aprendizaje puede también potencializarse y que sea realmente utilizado de manera más intensa con las herramientas digitales con las que hoy muchas organizaciones cuentan, ¿no? Debido a la pandemia. Pasemos al siguiente slide, por favor. Ahora vamos a irnos al futuro. Vamos a ver lo que hemos podido investigar va a ocurrir este año que viene, ¿no? El 2022. Pasemos al siguiente slide, por favor. Una de las cosas que la gestión humana va a tenerse que preocupar de forma muy importante a lo largo de este nuevo año es especialmente
en el ambiente laboral, el bienestar laboral. ¿No? Tenemos que mejorar el clima laboral que hace posible que nuestros colaboradores se sientan contentos y que se sientan motivados para hacer las tareas que tienen que hacer dentro de la organización y puedan construir con eso más valor. Esto realmente, como les comentaba, es complicado porque estamos trabajando en estas circunstancias en trabajo remoto, algunos en trabajo híbrido, que es los que en algún momento van a las oficinas físicas de la organización, ¿no? A sus plantas, etcétera, y tenemos que encontrar justamente las dinámicas que permitan empoderar a los colaboradores, hacerlos sentir parte de la organización, de la marca empleadora, de la cultura de la organización, para que justamente estos mecanismos contribuyan al bienestar laboral, porque un empleado contento produce más que un empleado descontento, y eso es una gran realidad, ¿no? Y esto impacta también en estos premios de Great Place to Work, etcétera, que son importantes para toda organización, ¿no? Sigamos, por favor, con la siguiente tendencia del año que viene. Otra cosa que va a ser importantísima en este proceso de generar mayor bienestar que hemos visto en la primera tendencia es justamente la inversión que tiene que hacer la organización para seguir capacitando y fortaleciendo las habilidades de nuestros colaboradores. Ahí hay un tema importante. La empresa cuyos colaboradores tienen justamente una cultura de aprendizaje continuo son siempre las empresas más exitosas, ¿no? El upskilling, es decir, el hecho de poder entregar a los colaboradores herramientas que les permitan capacitarse y fortalecer sus habilidades, ¿no? Definitivamente impactan en la generación de valor de cualquier organización. Y es aquí donde las herramientas digitales también tienen un rol realmente muy medular, ya que ellas son las que favorecen, ¿no?, los accesos a estos nuevos conocimientos y la construcción de una cultura, como les dije, de aprendizaje continuo, que es muy importante para enfrentar los retos que vamos a seguir teniendo a lo largo del futuro, ¿no? Pasemos al siguiente slide. En gestión humana, algo que ha empezado a tener un rol importantísimo, y a veces la gente realmente lo pasa por alto, pero es el poder tener lo que se denomina en inglés People Analytics. People Analytics no es otra cosa que mediciones duras que nos indiquen cómo es que los empleados están perdón, haciendo sus tareas, qué tan contentos están, qué tanto están aprendiendo, cómo pueden trabajar en equipo de manera más eficaz, cómo generan productividad. Estos famosos KPIs hoy son sumamente relevantes y curiosamente arrancan en lo que es la comunicación interna. ¿No? Una organización que está bien comunicada, que está bien informada, que está atenta a lo que realmente la organización quiere que se haga, es una organización que funciona con mucho más agilidad que cualquier otra. Una organización que escucha a sus colaboradores, ¿no? También. Y esto todo se tiene que medir. Es importantísimo que ustedes tengan herramientas digitales que les permitan justamente tener un respaldo de qué es lo que está pasando. Y es ahí en donde herramientas como la que vamos a ver al final, como Workplace, pueden tener definitivamente un impacto muy positivo, porque son herramientas en donde hay una trazabilidad absoluta de todo lo que ocurre dentro de la organización a nivel de sus colaboradores, partiendo, como les dije, de la comunicación interna, que es la base con la cual toda la gestión humana ocurre en cualquier organización, y es importantísimo que se tenga claro que entender las dinámicas de comunicación ayudan justamente
a entender y valorar a los empleados y ver efectivamente qué colaborador es el que nos empuja hacia adelante, qué colaborador es el que nos detiene y cuál no hace nada, ¿no? Estas cosas se pueden observar a través del análisis de la comunicación y es ahí en donde tenemos que tener herramientas digitales que nos permitan justamente saber qué está ocurriendo. Les pongo un caso. Tenemos el Banco de Crédito del Perú, ellos utilizan Workplace y ahora pasan más de 1 millón de mensajes por WorkChat, que es como un WhatsApp, pero que es privado. Pero lo interesante es que al pasar 1 millón de mensajes por WorkChat y además ser dueños de esa data, pueden utilizar Big Data y a través simplemente de los adjetivos o el tipo de palabras que estén usando, hacer un análisis de sentimiento y poder entender cómo está el clima laboral en cualquier circunstancia. Eso no era posible en el pasado, se hacían encuestas especiales para poder determinar el clima laboral. Hoy, gracias a estas analíticas y al Big Data, podemos obtenerla de las plataformas que sirven justamente para mejorar la comunicación interna, la cultura, la colaboración y por ende la productividad en cualquier organización. Y esto es vital en todo lo que es la gestión humana moderna que hoy se sustenta en este tipo de herramientas que les permiten tener datos duros al respecto, ¿no? Pasemos al siguiente slide, por favor. Una cosa que es importantísima y que se ha visto a lo largo del proceso de la pandemia y que hoy es cada vez más relevante es justamente el tema de la ciberseguridad. Parece mentira, hay una serie de cosas importantes que las organizaciones deben considerar, especialmente para conservar la privacidad y protección de los datos personales. Y toda plataforma que la gestión humana utilice para poder hacer más fácil su labor, tiene que considerar dentro de lo que va a pasar en este 2022 y en el futuro, este tema realmente importante porque a nivel global las legislaciones de privacidad y protección de datos personales cada vez son más poderosas y son necesarias de respetar dentro de las organizaciones para una mejor dinámica entre los colaboradores, ¿no? Esto es posible gracias a herramientas que tengan las certificaciones, especialmente una de las más complejas y que muchas organizaciones, inclusive en los sectores financieros, requieren, es la famosa compliance, ¿no? Es decir, que puedan ser compatibles con protocolos de protección de data personal como el GDPR, que es el de la Unión Europea, que quizás sea el más complejo de todos. Y en cuanto a seguridad, cómo la data está de alguna forma distribuida y no en un solo sitio, que garantice justamente la privacidad absoluta, ¿no? Y la protección de dichos datos personales, ¿no? Y eso se consigue con estos famosos tipos de certificaciones SOC 2, SOC 3, que algunas organizaciones requieren para poder utilizar plataformas tecnológicas, especialmente en la nube, ¿no? Pasemos al siguiente slide, por favor. Ahora, otro tema que se ha vuelto muy relevante a lo largo del 2021 y que es una tendencia importante en todas las organizaciones es justamente esta posibilidad a enfocarnos en garantizar el acceso equitativo de todos al mundo laboral, ¿no? Es decir, tratar de tener justamente todos los canales para no discriminar a ningún grupo, sea el que sea, en el proceso mismo de la contratación en una organización. Y esto es muy importante, las organizaciones cada vez más y las leyes en los países apuntan justamente a estas cosas que evitan, en todo caso, la discriminación de grupos o de personas a las organizaciones. Y esto es realmente muy, muy relevante y lo van a tener que considerar en todos los procesos
de gestión humana que las organizaciones y ustedes estén hoy manejando, ¿no? Y tener la tolerancia y ver cómo construir una cultura que justamente apunte a hacer sentir al colaborador que hay justamente esta facilidad equitativa de garantizar que todos tienen las mismas oportunidades para entrar a ese espacio laboral, ¿no? Pasemos al siguiente slide. Bueno, viendo todas estas tendencias, quiero prácticamente terminar este webinar enseñándoles una de las herramientas que justamente ha tenido un impacto muy especial en el cambio que ha ocurrido en la gestión humana debido a la pandemia. Esta herramienta es una herramienta de Facebook, hoy Meta, se llama Workplace. Es una herramienta de comunicación interna, colaboración y productividad que replica la experiencia que el mismo Facebook ha tenido con su propia organización usándola y que luego la ha extendido al mundo laboral con todo el aprendizaje que ellos han obtenido de las aplicaciones personales que más de 6 billones de usuarios utilizan hoy en el mundo. Esa experiencia de comunicación humana, de conectar a personas, hoy se ha trasladado a través de esta plataforma a Workplace, haciendo muy fácil su implantación en cualquier organización, ya que replica lo que mucha gente conoce de sus aplicaciones personales como Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram, ¿no? Aplicaciones de las más bajadas en los teléfonos de casi toda la población del mundo, ¿no? Y que definitivamente pueden empoderar a sus colaboradores en un espacio privado en donde la data es de la organización, no como ocurre en las aplicaciones personales, y en donde tienen ustedes todas las herramientas para poder hacer viable las tendencias que hemos comentado en este webinar, teniendo analítica, teniendo posibilidad de integración con otras aplicaciones y empoderando a nuestros colaboradores para hacer más valor en nuestra organización a partir de este proceso que arranca con la comunicación, luego sigue con la colaboración y la productividad, construyendo una cultura que fortalece a cualquier empresa. Vamos a ver un pequeño video para que vean qué es lo que significa esto y con eso vamos a terminar nuestro webinar y pasar a la sección de preguntas y respuestas. Veamos el video, por favor. There's never been more communication, yet less connection. This is especially true at work. That's why Workplace is here, to make connected companies that are closer, flatter, and smarter. These companies are better for business and better for people. That's why we've made it our goal to connect everyone within an organization. It starts by using a tool that everyone actually likes to use. It starts by empowering everyone. It starts by making the work mean more for everyone. Seriously, everyone. Why? It'll make you more adaptable, more mobile, and more secure. So you can spread the message fast, get to the work that matters, and grow your culture. It starts with a connected company. Meet your connected company. Meet Workplace. Con eso hemos terminado el webinar de lo que es gestión humana y empezamos a ver las preguntas que ustedes tengan al respecto. Acá estoy viendo una pregunta de Jorge Ronald Medina acerca de qué medidas han tomado algunas empresas para contrarrestar los beneficios de trabajar desde casa, menos traslados, más tiempo con la familia, más proyectos personales. Miren, curiosamente, hoy inclusive Apple, el día de hoy, ha lanzado una comunicación general que no van a regresar todavía de forma obligatoria a sus oficinas. Inclusive le van a dar un bono a los trabajadores para poder hacer que los espacios en sus hogares sean más cómodos para el trabajo remoto. Y definitivamente el trabajo remoto, y se los comento por experiencia también personal nuestra, antes de la pandemia, por ejemplo, teníamos que ir a trabajar a un cliente
y teníamos una reunión normalmente de 1 hora, hora y media con él, pero el traslado desde nuestras oficinas hacia el cliente tomaba en promedio entre 2 a 3 horas, ¿no? Hora y media de ida y hora y media de regreso. Imagínense lo que eso significa en pérdida de tiempo. Y efectivamente, la modalidad híbrida es la que más está de alguna forma tomando como tendencia a lo que va a ser el 2022. Y las organizaciones en general no es que estén apuntando a desincentivar el trabajo remoto, porque lo que ha ocurrido es que el proceso del trabajo remoto ha revelado economías importantes y también productividad importante que se ha generado como resultado de eso. Así que hay que tener justamente esas consideraciones y ver cómo en cada caso esto puede funcionar o no en cada organización, ¿no? Entonces, es un fenómeno que todavía vamos a tenerlo que esperar a ver, porque acuérdense, ahorita hay una especie de rebrote de esta nueva cepa del coronavirus y tenemos que tener cuidado para también cuidar la salud de las personas que trabajan con nosotros, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. María Fernanda, por el chat, por favor, ¿me puedes decir si hay algo? Sí, de momento no, pero quería también revisar la pregunta de Jorge Ronald, también nos consulta si existen mediciones sobre el entusiasmo de los trabajadores por volver al trabajo presencial o en la modalidad híbrida. Sí, ¿Cómo bueno, se observa? sí, no, definitivamente todavía no existen mediciones. Lo que podemos ver es haciendo un análisis de la comunicación para poder darnos cuenta qué tan bien nos está yendo en el proceso tanto híbrido como virtual, para poder determinar cómo podríamos hacer para, de alguna forma, dirigir a las personas a aquello que puede ser importante en sus organizaciones en función a esto, ¿no? Perfecto. Sandra Rojas nos consulta por el chat. ¿Cómo manejar el trabajo híbrido? Bueno, es una pregunta un poco abierta, pero... Sí, bueno, miren, el trabajo híbrido tiene que hacerse con el rol que juegan los líderes en ese proceso. El líder tiene una nueva tarea que es, de alguna forma, animar a sus equipos a ver cómo es que van a operar en esa nueva realidad y ver cuándo y por qué determinados equipos tendrían que ir a las oficinas físicas o no, dependiendo de las circunstancias. Cada organización tiene que ver eso porque hay definitivamente actividades que requieren que uno tenga en algún momento la necesidad de tener una actividad presencial, no toda virtual, y eso, bueno, como les digo, depende del negocio y del rubro en el que estén, ¿no? Dice César, mira, nos están llegando algunas consultas por el chat. Hay otra, creo que por el chat hay otra pregunta. Sí, César Carranza también nos hace una pregunta, no sé si nos comenta. ¿Es posible la realización de una consulta de búsqueda de un colaborador de la empresa para encontrar automáticamente a otro colaborador que tenga conocimiento, habilidades sobre un tema determinado para que lo pueda apoyar? Imagino Eso que es hace muy... referencia a un Workday, ¿no? Sí, sí, bueno, miren, esto es muy interesante porque en una plataforma como Workplace, los colaboradores tienen un perfil que es el perfil que tienen dentro de la organización y sus capacidades están ahí presentes y uno puede buscar a aquellos que tienen determinados skills, ¿no? O capacidad para hacer algo y convocarlos, llamarlos de forma inmediata, ¿no? Acá también nos pregunta otra persona acerca de cómo miden los niveles de rotación del personal, ¿no? Dice, trabajo en un call center y estoy desarrollando los KPIs de la empresa en el departamento del talento humano. Normalmente, lo que uno mide a nivel de rotación es cuántas personas salen a lo largo del año de la organización y cuántas nuevas tienen que entrar. Ese es el nivel de rotación. El nivel de rotación es un porcentaje del total de la masa de colaboradores y es la forma como normalmente se mide. Las organizaciones que tienen bajos niveles de rotación de personal definitivamente tienen a la gente mucho más enganchada
y más comprometida con la cultura, con la organización, y esto es realmente importante, ¿no? Es la forma como ustedes pueden construir una mejor gestión humana para que eso ocurra, y como resultado, normalmente lo que sucede es que la organización tiene más éxito, ¿no? Hay otras preguntas, dice. Sí. Este, Acá dicen, en ¿cuál es la preguntas, prioridad, dice Claudio Santa Cruz, para generar un buen clima laboral y poder empoderar a los trabajadores? Eh, es realmente importante hacer sentir al colaborador reconocido, ¿no? Eso construye un buen clima laboral, pero también hacer que el colaborador entienda sus responsabilidades y empoderarlo para que él sienta que sus opiniones pueden llegar a construir más valor en la organización, sus sugerencias pueden llevarlo a una línea de carrera para poder tomar posiciones de liderazgo más adelante en el futuro. Es muy importante en la gestión humana manejar el tema del buen clima laboral. No es cuestión de que la empresa sea muy, como dicen, afable para hacer cualquier cosa. Eso no es el hecho. Hay que hacer un balance entre lo que se puede y no se puede hacer, y tener también claro cómo explicárselo a los colaboradores para que se entienda perfectamente las razones por las cuales se hace una cosa o no, ¿no? Ahora, aquí hay otra persona, dicen de Colombia, del Valle del Cauca, enseñando, ustedes, no, pues nos están diciendo feliz año. Vamos a ver. sí, Johnny Mosquera Acá, por nos ejemplo, nos saluda. están preguntando si se crearán nuevos puestos de trabajo en esa situación COVID en un corto plazo. Yo les digo que sí. En muchas organizaciones se han creado nuevos puestos de trabajo que están hoy presentes y que han logrado impactar en el negocio, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el caso particular de Tuxpas, hemos creado un área de marketing interna también con nuevos puestos para construir lo que llaman el Business Development Resource, el BDR, que es una nueva tendencia también en la gestión humana para poder atraer a nuevos clientes a nuestra organización, ¿no? Pues ellos son los responsables justamente de estas iniciativas de los webinars, ¿no? Ahora, aquí hay otra pregunta de Tania Duque, dice, el daño psicosocial, psicológico que puede haber en los trabajadores en estos nuevos modelos de trabajo híbrido. Bueno, podría haber daño, y esto definitivamente puede ocurrir especialmente por el hecho de que hay gente que le incomoda trabajar en su hogar porque el espacio de su hogar no es el adecuado. Efectivamente, ese es un problema que puede generar este tipo de situación, y hay que tener cuidado para entender si es posible o no que un colaborador realmente no sea forzado a un trabajo que le genere este daño psicológico por el hecho de estar dentro de su hogar, cosa que de repente no ocurriría si pudiera entrar al espacio de la oficina, que es un espacio aislado de la situación que tiene su hogar. Pero eso también es importante tratar de determinarlo en el proceso de onboarding, y también tratar de ver cómo, si es posible, la organización puede apoyar a este tipo de colaborador, si es que realmente pues, tiene todas las condiciones para poder sobrellevar este tipo de circunstancias, ¿no? Esto es muy particular y puede ocurrir, así que definitivamente hay que tener en la gestión humana la sensibilidad para poder verificar que eso no esté ocurriendo, que puede impactar en el negocio, ¿no? Ujú. César, en preguntas y respuestas también hay una consulta de Juan José Bellido que menciona, ¿crees que sería bueno que se incluyan personas de 50 años a más en las labores de onboarding? Gracias. Sí, miren, el tema justamente cuando hablábamos de las tendencias de no discriminación, tendencias equitativas, justamente la edad de los colaboradores no debería ser algo que limite este tipo de situaciones, y definitivamente puede haber gente de mayor edad que perfectamente puede tomar posiciones hoy en las organizaciones. Les voy a contar algo curioso que ocurrió en el año 2019,
con relación a procesos de contratación en el mismo Facebook, ¿no? Y para poder, de alguna forma, retirar las cosas precondicionadas que podría tener un evaluador para elegir a una persona para una posición, tenían un sistema en donde el evaluado no aparecía con su rostro, sino aparecía como un avatar, estos de los famosos metaversos, y en donde podía él elegir a cualquier cosa para que el que lo evaluaba no tuviera un tipo de discriminación con relación a él, ¿no? Definitivamente hay que tener cuidado en eso y procurar en la medida de lo posible tener procesos que sean equitativos y en donde lo que importe sea el talento y lo que esta persona puede aportar a la organización, ¿no? Ahora, acá hay una pregunta interesante que dice, en este modelo de trabajo híbrido trabajo consigo la dependencia tecnológica, un problema para los trabajadores, los cuales tenían que estar constantemente dependiendo de un dispositivo electrónico para realizar sus actividades laborales. Miren, efectivamente hay en el modelo de trabajo híbrido y el modelo de trabajo remoto hay esta dependencia tecnológica que en la práctica cada día se reduce más porque prácticamente todas las personas hoy cuentan con un teléfono smart que hace posible que muchas de estas cosas puedan hacerse desde el teléfono, ¿no? Es cada día más difundido, inclusive la mayoría de las personas necesita e invierte en uno de estos dispositivos porque al margen de lo que sea su uso para el tema laboral, le sirve de forma directa para sus temas personales y es por esa razón que esa situación de que podría parecer traer una dependencia es relativa y hay que manejarla con pinzas realmente en el tema de la contratación. Nosotros tenemos muchos clientes que no le dan tecnología a sus colaboradores y sin embargo sus colaboradores se conectan con sus dispositivos personales a la organización. ¿Por qué? Porque reconocen que la organización les contribuye con valor en la comunicación y en aquello que les ofrecen a través de estos dispositivos en todo momento. Y eso hace posible de que herramientas como Workplace se vuelvan tan interesantes para la gestión humana y para mantener justamente y construir cultura en cualquier organización y construir valor, ¿no? Eso es muy, muy importante. César, también arriba nos puso Italia Matus, ¿cómo incentivar la incorporación de trabajadores que por la función requiere de presencialidad, como cargos de operario, etcétera? Sí, no, eso es muy importante porque la presencialidad, como les digo, no está fuera del ámbito actual. Hay trabajos que requieren presencialidad. Nosotros tenemos gente que está en el rubro de restaurantes que requiere que hayan más personas que estén en la operación para que así funcione, ¿no? Y lo que ocurre es que las herramientas digitales, como por ejemplo Workplace, ayudan en estas tendencias de superaprendizaje e incorporan información que hace posible que estos nuevos colaboradores también se vean de alguna forma reforzados con el uso de estas tecnologías en el espacio físico en donde ahora tienen que trabajar, ¿no? Y fuera de él cuando requieren aprender o tener información relevante para sus tareas, ¿no? Entonces, en ese sentido es una cuestión que definitivamente ayuda y no resta el hecho de que hayan colaboradores que tengan que estar en puntos físicos de manera real y no hagan trabajo remoto, ¿no? Nosotros tenemos restaurantes, tenemos en retail, tenemos en loterías, ¿no? Que son gente que tiene que trabajar en puestos o puntos de venta físicos, ¿no? Y es sumamente interesante, inclusive en la industria pesquera, que hay gente que tiene que ir y subirse a la embarcación, ¿no? Y curiosamente estas herramientas de gestión humana y de comunicación interna han podido generar en ellos todos los mecanismos para reducir las fricciones en la comunicación, saber que todos los colaboradores tienen la información que es relevante
y que es de valor y que definitivamente les genera más que el hecho mismo de los deberes que tienen que hacer dentro de su tarea, que son reconocidos, que tienen cosas que van más allá de lo que normalmente es su labor y que obtienen a través de la empresa con estas herramientas, ¿no? Esto es sumamente relevante y es una de las tendencias que se están viendo cada vez más en las organizaciones, especialmente en las más exitosas, ¿no? Que aplican estos conceptos. César, ahí, bueno, no sé si puedes ver el mensaje de Doris Rodríguez, también nos comenta, según las tendencias para el 2022, es valorar el trabajo y fortalecer sus capacidades, una de ellas. ¿Cómo afrontar cuando el empleador no tiene en cuenta esas tendencias y menos aún el del bienestar del trabajador? Sí, miren, hay, vamos a poner así, empresarios abusivos y empresarios que no piensan en el bienestar de sus colaboradores. Y como consecuencia tienen los problemas típicos que normalmente ocurren en este tipo de situaciones, ¿no? Que son que eso hace no viable la mayor generación de valor en la organización, ¿no? Es muy importante y contribuye a que hayan cambios muy seguidos, rotación muy alta, que el empleador o el empresario no percibe como valor, pero que a la larga suma y genera pues una pérdida permanente en el negocio. Cuando uno realmente se preocupa primero de un proceso adecuado de incorporación de talento, de conservación de dicho talento, de bienestar de dicho talento, los resultados generales de cualquier organización, y esto es a nivel mundial, son positivos y son positivos por encima del promedio. Y esto es realmente muy, muy importante. Y para lograrlo, las herramientas de comunicación interna son el pilar inicial fundamental para que ocurran, ¿no? En donde uno puede tener un conocimiento claro de todo el proceso de onboarding, de todo el tema de cultura, de cómo la comunicación llega a los colaboradores y también escuchar de ellos aquello que puede hacer que la organización mejore y construya un clima laboral mejor que contribuya justamente al negocio y al bienestar de todos, ¿no? César, creo que, bueno, César Carranza también nos está diciendo, en base a la pregunta anterior, ¿qué parámetros, valoraciones serían importantes para reconocer a un colaborador en este nuevo escenario virtual? Miren, uno de los parámetros y valoraciones más importantes están asociados a la cultura particular de cualquier organización. Y esos valores generalmente, en algunos casos son comunes, pueden ser temas de puntualidad, de honradez, de eficiencia, que conviene estar observando para poder de alguna forma reconocer en el colaborador y que de esta manera el colaborador se sienta mejor porque logra cumplir con estos objetivos, con esta cultura y con estos valores que cada organización en particular tiene y que están asociados a su misión y visión, ¿no? Y a su marca empleadora, que es la que dentro de cada colaborador construye ese valor tan necesario para poder trabajar inclusive en este nuevo espacio virtual en el que hoy vamos a tener más acciones como lo hemos venido haciendo a lo largo de la pandemia. No sé si todavía tenemos un par de minutos, si hay alguna otra pregunta. Creo que sí hemos resolvido prácticamente todas las preguntas, César. Bueno, miren, señores, les agradecemos a todos su presencia hoy en este webinar y les deseamos a todos unas felices fiestas y pueden contactarnos a través de nuestro correo mail@tuxpas.com y van a recibir después de este webinar un correo con el link a este webinar para que lo puedan revisar si fuera necesario o compartir dentro de sus organizaciones con gente del área de gestión humana que puedan revisarlo y que les sea de utilidad. Agradecemos a todos su presencia y los esperamos el año que viene, que vamos a seguir haciendo nuevos webinars de esta naturaleza
para que ustedes puedan tener información justamente de último minuto de aquello que puede ser de utilidad para su organización. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buen día.